Hola, mi nombre es Ixel Reyes. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de abundar un poco sobre el tópico de las pruebas y podemos iniciar definiendo estas como la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio. Según Guillermo Caballero de Torres, esta es la demostración de la verdad de una afirmación de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. En todo proceso judicial, cualquiera que sea, lo más importante es la prueba, porque de esta dependerá el conocimiento del juez y por ende. Continuamos con la neutralidad del juez. La función o papel del juez como operador de la prueba es doble. Él puede, en un proceso, ser un administrador de la prueba y, en todo proceso, es el que juzga y valora la prueba. De aquí, la necesidad de que el juez esté revestido de neutralidad, lo cual constituye además una de sus características fundamentales. Las pruebas se emplean de acuerdo a la materia en que se vaya a desarrollar, si es materia penal o materia civil. El Código Civil Dominicano, en su artículo 1316, establece 5 tipos de pruebas, los cuales son prueba literal, prueba testimonial, las prevenciones, los juramentos y la confesión. Podemos clasificar las pruebas en pruebas literales y pruebas testimoniales. Las pruebas literales son aquellas que resultan de escritos, tales como actos que hayan sido redactados con motivo de una convención o hechos jurídicos para demostrar su existencia y modalidad. Por otro lado, tenemos lo que son las pruebas testimoniales, que resultan de las disposiciones hechas en un curso, en el informativo por personas llamadas testigos. Estas pruebas, o sea, las testimoniales, están delimitadas por los artículos 1341 hasta el 1348 de nuestro Código Civil. La prueba testimonial tiene restricciones notables por el reconocimiento por motivos físicos o psicológicos de que frecuentemente en ella se deslizan inexactitudes o errores, voluntarios o involuntarios. La admisibilidad de la prueba testimonial existe en todas las jurisdicciones. De hecho, había una cuenta únicamente de la naturaleza del hecho que se requiere probar y de la imposibilidad de proveerse de una prueba escrita. El Código Civil Dominicano, en su artículo 1341, establece que debe extenderse acta ante notario o bajo firma privada de todas las cosas cuya suma o valor exceda de 30 pesos, aun por depósitos voluntarios, y no se recibirá prueba alguna de testigos en contra o fuera de lo contenido en las actas, ni sobre lo que se alogue haberse dicho antes, en o después de aquellas, aunque se trate de una suma o valor menor de 30 pesos. Todo esto sin perjuicio de lo que se prescribe en las leyes relativas al comercio. En su artículo 1342 establece que la regla antedicha se aplica al caso en que la acción contiene, además de la demanda del capital, otra de interés, que reunidos a aquel pasan de la suma de 30 pesos. En su artículo 1343 establece que el que ha hecho una demanda que pasa de 30 pesos no puede ser admitido a la prueba testimonial, aunque rebaje su demanda primitiva. En su artículo 1344 establece que la prueba testimonial en la demanda de una suma, aunque menor de 30 pesos, no puede admitirse cuando ha sido declarada como siendo resto o formando parte de un crédito mayor que no esté probado por escrito. En su artículo 1345 establece que si la misma instancia de una parte hace muchas demandas, de las cuales no hay título por escrito y que reunidas pasan de la suma de 30 pesos, no puede admitirse la prueba por testigos, aunque alegue la parte que su crédito proviene de causas diferentes y que se ha creado en distinta época, a menos que sus derechos provengan por sucesión, donación o de otra manera de diferentes personas. En su artículo 1346 establece que todas las demandas con cualquier título que se hagan, que no estén justificadas por completo por escrito, se hagan por un mismo emplazamiento, después de lo cual no se admitirán otras demandas que no tengan prueba por escrito.
En su artículo 1347 establece que las reglas antedichas tienen excepción cuando existe un principio de prueba por escrito. Y finalmente, en su artículo 1348 establece que tienen también excepción siempre que no haya sido posible al acreedor el procurarse de una prueba literal de la obligación que se ha contraído respecto a él. Esa segunda excepción se aplica, primero, en las obligaciones que nacen de los cuasicontratos y de los delitos o cuasidelitos. Segundo, en los depósitos necesarios hechos en caso de incendio, ruina, tumulto o naufragio, y a los hechos por viajeros al hospedarse en una fonda, todo según la cualidad de las personas y de las circunstancias del hecho. Tercero, en las obligaciones contratadas en caso de accidentes imprevistos, donde no se pudo hacer actos por escrito. Y finalmente, en el cuarto caso, es en el caso en que el acreedor ha perdido el título que le servía de prueba literal por consecuencia de un caso fortuito, imprevisto y resultante de una fuerza mayor. Pasamos a lo que es la confesión, y esta es básicamente la declaración por la cual una persona admite por verdad y debiendo ser tenido hasta la averiguación de esta un hecho de naturaleza que produzca en contra de esta consecuencias jurídicas. Un dato importante es que las confesiones implican en la persona que lo hace el pensamiento de que esta puede ser opuesta. Otra cosa también importante es que las confesiones pueden versar en cosas de hechos y no de derecho. Bien, continuamos con las presunciones, y las presunciones son básicamente las consecuencias que la ley o el magistrado de uso de un hecho conocido a uno desconocido. Las presunciones pueden ser presunciones legales, presunciones simples o presunciones irrefragables. Las presunciones legales, que son establecidas por el artículo 1650 del Código Civil, son aquellas que se le atribuyen por medio de una ley especial a hechos o actos tales como los actos que la ley declara nulos por presumirse hechos en fraude de sus disposiciones atendidas a su propia cualidad. También los actos en que la ley declara que la propiedad o la liberación resultan de ciertas circunstancias determinadas. También la autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada. Y finalmente la fuerza que la ley da a la confesión de la parte o a su juramento. Cabe destacar que existen también presunciones no establecidas por la ley, que son reguladas por el artículo 1353 del Código Civil, y estas dicen que quedan enteramente al criterio y prudencia del magistrado, el cual no debe admitir sino presunciones graves, precisas y concordantes, y solamente en el caso en que la ley admite la prueba testimonial, a menos que el acto se impugne por causa de fraude o dolo. Continuamos con la confesión, y esta es básicamente el reconocimiento por una persona de la exactitud de lo que se alega en su contra. Las confesiones pueden ser judiciales, que resultan indivisibles e irrevocables, y extrajudiciales, que son aquellas que resultan estar bajo la soberana apreciación. Continuamos con el juramento, y esta es básicamente la afirmación de una promesa solemne que se hace tomando a Dios como testigo, y este puede ser juramento decisorio o juramento supletorio. La carga de la prueba. La persecución y recaudación de las pruebas está regida por el principio general de la carga de la prueba. En materia civil, la recabación de las pruebas está prescrita en lo establecido por el artículo 1315, que establece que el que reclama la ejecución de una obligación debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar libre debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. En conclusión, la recabación de la prueba en materia civil recae sobre el que se pretende titular de un derecho o que reclama la ejecución de una obligación, y recíprocamente el que pretende estar libre debe justificar la causa de la liberación de su obligación, mientras que en materia penal la recabación de las pruebas está a cargo del Ministerio Público, que es la parte acusadora.
Cabe destacar que la autoridad de la cosa juzgada se encuentra regulada por el artículo 1351 del Código Civil Dominicano y dice que la autoridad de cosa juzgada no tiene lugar sino respecto de lo que ha sido objeto de fallo. Es preciso que la cosa demandada sea la misma, que la demandada se funde sobre la misma causa, que sea entre las mismas partes y formuladas por ellas y contra ellas con la misma cualidad. Intervención en cuanto al tópico de las pruebas. Esperamos que todo haya resultado de la manera más clara posible para su entendimiento y comprensión y nos vemos en una próxima.